Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos entonces a dar inicio al grupo de enfermedades relacionadas con los lípidos, las glucocerebrosidosis. Bueno, entonces ya vimos esta parte que correspondía a los gangliósidos. Recordemos que ese metabolismo de gangliósidos nos va a dar como resultado la lactosilceramida. Pero esta lactosamilceramida también puede venir a partir de los globósidos. Ya vimos entonces los globósidos cómo eh, pueden producir una enfermedad eh, parecida a la que ya, pues parecida no, de hecho se llama también Sandoff, pero el Sandoff va a depender de que esté ubicada aquí o en este punto por la caracterización genética. Pero aquí nos vamos a centrar en esta enfermedad que se llama la enfermedad de Fabry. Básicamente es una deficiencia por la alfa-galactosidasa que no permite el metabolismo de los globotriacilceramidas. Entonces aquí tenemos el globotriacilceramida, donde va a haber una deficiencia de esta alfa galactosidasa A. Y la enfermedad de Fabry se llama así, pues por los médicos, doctores que describieron. Pero no se han escuchado nada. Oye, Ya sí. pero ¿desde cuándo no me oyó? Porque lo que dije era muy Desde que se puso la importante. otra diapositiva, yo no escuché nada. ¿Ah? Desde la anterior, esa. Pero escuchó todo lo del doctor Fabri. No. Ah, bueno. No, eso era para decir que, bueno, voy a resumir, aunque hay que ver la grabación. No, porque el micrófono lo apagó mi gato. Bueno, el doctor Fabri describió esta enfermedad a principios del siglo XIX, miren, 1808. Y básicamente lo describió como púrpura papulosa hemorrágica. Fue como la describió. Ya pues posteriormente fue caracterizada en el siglo pasado. Esto es para recordarles entonces los diferentes lípidos, ¿cierto? Eh, Cómo nosotros, ese catabolismo de esos lípidos va a permitir que tengamos otros lípidos, en especial, pues ahorita que estamos viendo los glucocerebrósidos, glicoesfingolípidos, que son fundamentales para la formación del sistema nervioso. Recordemos entonces que un glucoesfingolípido va a estar entonces conformado por una ceramida, ¿cierto? Tenemos la esfingosina, tenemos su residuo que va a tener un enlace amino y esos lípidos no solamente van a estar
en las enfermedades relacionadas con los lípidos como las esfingolipidosis, sino que también van a estar en otras enfermedades que pueden ser los mucopolisacáridos o las glicoproteínas o incluso en algunas enfermedades de depósito del glicógeno, ¿cierto? La que vamos a ver ahora es la enfermedad de Fabry. Entonces esa enfermedad de Fabry, pues como muchas de estas enfermedades, y que esto es muy importante para ustedes, para poder hacer el manejo, para poder incluir dentro de los sistemas de salud del país donde estén, a veces hay que buscar los sinónimos. Me voy a adelantar a decir que esta es, de todas estas enfermedades, esta es la primera que vamos a ver que tiene terapia de reemplazo enzimático. Entonces, como tiene esta oferta, pues esta enfermedad realmente podemos decir que ya se conoce como la enfermedad de Fabry, síndrome de Fabry, en realidad se llama enfermedad de Anderson-Fabry, pero tienen muchas otras otros sinónimos como este que es el angioqueratoma, porque ellos presentan este angioqueratoma. También se puede ver como deficiencia de la alfa-galactosidasa, son los más frecuentes. Entonces, si bien el doctor Fabry fue el primero que describió esos angioqueratomas, realmente quien detalla es el doctor Anderson en 1898 y por eso se llama la enfermedad de Anderson-Fabry. Es una enfermedad que es frecuente. Esta enfermedad tiene también una característica un poquito diferente de todo lo que hemos visto, y es que es una enfermedad ligada al cromosoma X. Entonces, está el gen que es el GLA por la alfa-galactosidasa, está ubicado en el cromosoma X22.1, es decir, es ligada al X. Se han encontrado más de 260 mutaciones, sin embargo, sabemos que hay muchas más. Ojo, tenemos en nuestro medio esta enfermedad. En el estudio que actualmente estoy haciendo, en la investigación de pesquisa de pacientes con enfermedades huérfanas, encontré en el municipio de La Unión, Antioquia, 22 pacientes con enfermedad de Fabry. La mayoría de ellas mujeres. Este es el claro ejemplo de cómo la enfermedad, aunque ligada al X, o sea que se supone que los hombres la padecen y las mujeres la transmiten. No, este es lo que habíamos hablado en la clase de genética. Las mujeres tienen una forma más atenuada de la enfermedad, pero puede ser igualmente devastadora. Recordemos que en la enfermedad ligada al X, los varones entonces son XY y las mujeres XX. Cuando el varón tiene afección de su cromosoma X, en este caso tendría la enfermedad, y tiene su descendencia, entonces puede tener hijas que, como lo inicialmente nos enseñaron la genética mendeliana, aquí se diría que son portadoras porque solamente tienen, tienen uno de los X, ¿cierto? Pero ya sabemos que no, que estos pacientes pueden incluso tener las manifestaciones clínicas. Todos los varones descendientes de un paciente con Fabry van dependiendo
el tipo de variante que hereden van a sufrir la enfermedad o no. Recuerden ustedes que los hombres son los que realmente determinan el sexo, es decir, todos los X de las sí, todos los X, todos los óvulos son X y es el padre el que pone el X o Y. Entonces, en este caso, esta X que fue heredada de la madre que no tiene la enfermedad va a ser un hijo sano. Igualmente, pues en este caso, ¿cierto? Porque la X que heredan es del padre, sí, del padre, ¿cierto? De la madre, perdón. Porque del padre heredaron el Y, que es el que determina el sexo. Veamos acá. Cuando tenemos un padre que es sano y una madre que tiene la enfermedad de Fabry, como les digo, pues antes decíamos en la genética mendeliana, no, ella es portadora, no, ya sabemos que puede sufrir la enfermedad o sufre la enfermedad de Fabry más atenuada. Entonces va a depender de dónde herede el X. Por ejemplo, esta hembra no tiene enfermedad de Fabry porque heredó un X del padre sano y una X de la madre sano, o sea que no tiene la enfermedad. Este hijo heredó el Y de su padre, que no está ubicada en la enfermedad, y el X sano de la madre. Pero también puede haber otro hijo donde hereda un X sano del padre, pero un X enfermo de la madre o con la variante genética. Y los hijos que hereden la mutación de la madre, todos los hijos que hereden el X de la madre van a ser enfermos. Muy bien. Aquí les presento también esta gráfica que es de la bioquímica de Matthews, para que tengamos como diferentes esquemas que nos permitan entender cómo es el catabolismo de estos lípidos. Entonces ya sabemos que tenemos unas glucosidasas, tenemos la isoforma A y B. Esa glucosidasa, la alfa glucosidasa, cuando está disminuida, entonces no va a convertir ese globo triacilceramida en ceramida. Por lo tanto, o el GL3 se va a acumular. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Quiero empezar para hablar de las manifestaciones clínicas, que este tipo de enfermedades son muy, bueno, en casi todas digo lo mismo, pero es decir, todas estas manifestaciones se pierden en el esclarecimiento del diagnóstico de la enfermedad, porque el cuadro clínico, las manifestaciones clínicas no son así como las tenemos acá. Es decir, que si tiene todos estos, ya tienen la enfermedad. No, a veces los niños tienen acroparesia y tienen fiebre recurrente, o tienen intolerancia al frío y al calor y alteraciones psicosociales. Es decir, no todos los pacientes tienen todas las manifestaciones al mismo tiempo. Otra cosa es que, por ejemplo, las manifestaciones que presenta la niñez también lo pueden presentar en la adultez, ¿cierto? O en la adolescencia. Bueno, entonces las manifestaciones, pero son más frecuentes. Por ejemplo,
la crisis de dolor, la acroparestesia, la hipohidrosis, la opacidad corneal, fiebre recurrente, intolerancia al calor frío, alteraciones psicosociales se presentan más en las en los niños, pues en los niños se va a ver más este grupo de enfermedades. En la adolescencia ya se van a ver problemas gastrointestinales, angioqueratomas y fatigas, además de o todos estos o alguno de ellos. Y en la edad adulta, que es la más desafortunada y la mayoría, que es cuando ya hacen el diagnóstico sospechan que es cuando hay una insuficiencia renal o una disfunción cardíaca o una enfermedad cerebrovascular. Ahí es cuando hay. Ahora, muchos quedan en esto. Las complicaciones neurológicas que ahorita vamos a ver se quedan sin un diagnóstico, se les diagnostica como simuladores, se les diagnostica como manifestaciones psicosomáticas. Muchos de ellos pues creen que están poseídos, que les están haciendo maleficios por las manifestaciones que ya les voy a mostrar. Entonces, cuando se acumulan estos globotriacilceramidas, como tiene que ver con el sistema nervioso, entonces ellos presentan un dolor, y un dolor que es crónico. Generalmente se empieza con dolor en las extremidades y abdominal, pero como ese dolor, aunque sea crónico, es intermitente, es decir, que a veces les duelen los brazos, o a veces las piernas, o a veces el abdomen, o a veces todo, o a veces pues algunos de ellos. Entonces no se les tiene cuidado. Lo segundo que puede empezar a aparecer son los angioqueratomas. Ya les voy a mostrar, que recuerdan como dijo Fabri que era una púrpura hemorrágica. Pues sí, eso es lo que aparece. Ya luego van apareciendo opacidad corneal y ya algunos pueden llegar a tener pérdida de la audición, pero el problema más grave es el daño renal, cardíaco y los posibles accidentes cerebrovasculares que puedan tener. Es decir, que en conclusión podemos decir que esta es una enfermedad multiorgánica y esa enfermedad se puede incluso presentar en los niños. Miren, cuando los niños tienen hipohidrosis, que pues se manifiestan en especial con una resequedad de la piel, la intolerancia al frío, al calor y al ejercicio, hay que sospechar de eso. Cuando tienen problemas en la córnea, los niños, si un niño presenta fatiga, queridos futuros estudiantes, piensen en una enfermedad huérfana, sobre todo el error innato del metabolismo, porque los niños normalmente no tienen por qué presentar fatiga. Pues presentan la fatiga después de que juegan todo el día o, o, o tienen una actividad vigorosa, pero un niño que se levanta y diga que está fatigado o que no quiere jugar o que quiere vivir sentado, hay que tener cuidado. Lo otro que se puede presentar es lo que se llama dismotilidad. Entonces presentan gastrointestinales, pues, dismotilidad gastrointestinal. Entonces presenta calambres abdominales, diarrea, inflamación, distensión, puede presentar náuseas, incluso a veces hasta vómito. En cuanto a la neuropatía periférica, entonces lo que más presentan son las disestesias, es decir, presentan ardor,
ardor, como si los estuvieran quemando, o sensación de que les pone hielo, eh, en las extremidades, sobre todo superiores e inferiores. Y crisis de dolor muy fuertes, donde los padres generalmente llevan al niño a urgencias. Es muy difícil, generalmente le dan analgésicos, pero no alcanzan pues como a asociarlos. Así que si tenemos un niño con estas manifestaciones y además de esto tiene esta intolerancia a frío, calor, ejercicio, pensemos en este tipo de enfermedad. Muy pocos niños presentan angioqueratomas, pero se puede presentar. Fíjense que aquí en gris está el tinnitus, lo renal y lo cardíaco, porque eso sea, podemos decir, en una edad avanzada de la enfermedad o en los niños que heredaron el X malo de la madre. Es decir, los varones son, cuando heredan la enfermedad o presentan la enfermedad, son muy sintomáticos. Bueno, tenemos que en la consulta generalmente este tipo de manifestaciones están aisladas, es decir, puede ser que le encontraron hipertrofia ventricular, puede ser izquierda o derecha, ¿cierto? A los 50 años. El cardiólogo no se sabe por qué. O puede ser que le encontraron un angioqueratoma. Ese angioqueratoma, ahorita los vemos más grandes, ¿cierto? Que van desde morado, azul, rojizo, ¿cierto? Que generalmente se encuentra aquí en la unión entre el glúteo y la pierna, en las ingles, también en los brazos, pero pues nunca se sospecha de eso. Y la neurológica, ¿cierto? El nefrólogo, perdón, que generalmente cuando ya llega el paciente tiene una enfermedad renal crónica, ¿cierto? Incluso ya pues candidato a trasplante. Y a veces incluso pues viene la muerte, como vamos a ver. Vemos entonces cómo es en el tiempo la progresión de la enfermedad. Fíjense que ya vimos cómo se va empezando desde los primeros años, pero se va aumentando, ¿cierto? Pero ya en la edad adulta o en la edad avanzada de la enfermedad es que se da entonces la enfermedad cardíaca, la del sistema nervioso y la del renal. Estos son los angioqueratomas. Aquí tenemos un angioqueratoma que está en la ingle, alrededor del vello púbico. Tenemos estos angioqueratomas a nivel del pene, ¿cierto? Que se ven, para decirlo como una manera que ustedes me entienden, son como pequeñas vejiguitas, papulitas, como si tuvieran sangre, ¿cierto? Por eso lo llamaron microhemorragias o hemorragias púrpuras. Ya vimos que entonces se pueden presentar en la parte de unión entre el glúteo y la piel, pero hay algunos pacientes que lo presentan en diferentes. La tiene bien abundante. También a veces pueden incluso ser los primeros síntomas y signos que se encuentren. En el ombligo también se pueden encontrar, incluso a veces en los labios o en las comisuras de los labios. Miremos este paciente, todos estos son pacientes con Fabry, ¿cierto? Lo tenemos aquí, no está tan importante en esta línea, incluso mucho más, incluso se presentó en los párpados. Aquí tenemos pues en el ombligo, es una, ¿cierto? Hicieron una biopsia y esto es lo que encontramos. Fíjense en ustedes que
vimos que esta enfermedad es una enfermedad crónica que se va desarrollando, pero incluso a veces los angioqueratomas se pueden presentar en niños, es decir, que cuando ustedes vean esos angioqueratomas, pues traten de descartar un Fabry. Las opacidades corneales y las varices o engrosamiento de las venitas del ojo también se pueden presentar. En las opacidades corneales generalmente se ve este tipo de formación que es por los lípidos acumulados. No se ve una opacidad generalizada, a no ser que ya esté pues muy avanzada y esté completamente ciego. Los, los dismorfismos faciales. Sí, se ha asociado a algunos dismorfismos, pero no es claro. Estos son pues fotos que se le han tomado a pacientes que tienen Fabry, ¿cierto? Pero realmente este puede ser cualquiera de nosotros. Es muy difícil. Las afecciones que hacen estos lípidos a nivel del cerebro son de manera importante. Hay una diseminación vascular multifocal. El espectro neurológico puede ser todo lo que hablamos, pero puede llevar hasta hemiparesia, que esto es pues un poquito delicado, no es tan frecuente. El vértigo tampoco es muy frecuente, pero se puede presentar. Y las alteraciones neuropsicológicas de todo esto que vemos acá son las más frecuentes. Se ha visto estos son hallazgos a nivel de nervio periférico, estos son los acúmulos de los lípidos, ¿cierto? Y pueden presentar desde acroparestesias, ¿cierto? Crisis dolorosas, puede presentarse disautonomía y algunos pocos no tienen dolor, pero generalmente tienen dolor. Esta es una de las hipótesis que se tiene y algunos hallazgos. Este artículo es muy bonito, se lo recomiendo. ¿Qué sucede a nivel del sistema nervioso en los pacientes con Fabry? ¿Por qué las manifestaciones? Claramente, pues se ha encontrado la disfunción que hay tanto a nivel axonal, ¿cierto? Como a nivel de, pues puede perjudicar incluso la sinapsis y por lo tanto la célula en sí misma. Entonces, en este estudio se hizo, por ejemplo, una determinación, una caracterización inmunológica donde se encontró, por ejemplo, un aumento de la interleuquina 6, del factor de necrosis tumoral. También se encontró problemas a nivel de la sinapsis, ¿cierto? Sobre todo por esa afección dada por aumento en la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, óxido nítrico en las células gliales. Esta acroparesia, como les dije, generalmente se dan en las extremidades superiores e inferiores. Puede ir desde la sensación de estar quemándose en fuego hasta que les están poniendo hielo. Como les digo, generalmente se dan en extremidades superiores e inferiores, pero también puede ser en una parte localizada, o sea, en la espalda o en el glúteo, ¿cierto? Incluso en el pecho. Bueno, esto que ven ustedes aquí, desafortunadamente, es un post-mortem, ¿cierto? De una nefropatía terminal por Fabry, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que sucede es que va a haber una acumulación de esos GL3, eso va a llevar a producción de cálculos
Ya en la fase 2 va a haber proteinuria, hipertrofia y glomeruloesclerosis. Y en la tercera, desafortunadamente, que es cuando ya hay una falla renal, ¿cierto? Generalmente la enfermedad la descubren en esta fase y entonces se van a candidatos a trasplante y pues a veces no alcanza. Entonces vamos a tener proteinuria, aumento de proteína, hiperazoemia, aumento de nitrógeno, glomerulosclerosis. Muchas veces estos pacientes se tienen que ir a diálisis y candidatos a trasplante. En el corazón también tenemos el mismo problema, o sea, en las primeras fases va a haber un acúmulo de GL13 en los cardiomiocitos y el endotelio vascular. Ya en la segunda fase vamos a tener un reamoldamiento concéntrico, hipertrofia y se presenta fibrosis endocárdica. Desafortunadamente siempre los encontramos ya cuando hacen una falla cardíaca o lo que se llama arritmia sostenida. Bien. Básicamente lo que va a suceder es que todos estos GL3 van a hacer una infiltración en todas las estructuras cardíacas, van a afectar las válvulas y pues incluso pueden llevar a isquemias, pues a infartos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Fabry? Se hace, bueno, primero está la sospecha clínica. Quiero adelantarme con decir esto. Es mejor que ustedes sospechen esta enfermedad y se equivoquen, que salga negativo, a que pase desapercibido y llegue a esas fases terciarias de la enfermedad. Y digo que lo sospechen y cuando tengan pueden contactarme para que busquemos que les hagan su dosaje, porque básicamente las empresas que ofrecen la terapia de reemplazo enzimático generalmente tienen programas donde ellos hacen la dosificación de la enzima de manera gratuita, ¿cierto? Entonces lo que se hace es que miden la actividad enzimática y muy importante, por ejemplo, cuando aquí en Colombia, cuando son mujeres, no solamente la deficiencia de la actividad enzimática, sino que aquí exigen la prueba molecular. Entonces, básicamente lo que se hace es en un papel en gota seca se va a medir la alfa-galactosidasa. Como les digo, esto se hace en hombres y si da deficiente se hace el diagnóstico. ¿Cómo lo confirman? Con cultivo de leucocitos pues en fibroblastos y ya para las mujeres entonces es el genotipo. ¿Qué tenemos en el mercado? Tenemos actualmente la oferta de Shire, la oferta de Sanofi. No me interesa que se aprendan nada de esto. Cada medicamento en el momento en que usted lo vaya a dar le van a decir, ¿cierto? Pero tenemos el Replagal, ¿cierto? Que es alfa, pues se llama agalsidasa alfa. Y tenemos la de Fabricime, que es de Sanofi, que es la agalsidasa beta. Los pacientes que están en la unión están con esta de Shire. O sea, lo que ha mostrado los artículos científicos es que funciona mejor la de Genzyme, o sea, Fabricime. El problema con estas tipo de terapias
es que estas terapias, como ustedes ven, se hacen cada 2 meses. eh, Necesitan un tiempo considerable. De hecho, hay una paciente que tiene el diagnóstico, que tiene todo para hacerse el tratamiento, pero ella no lo quiere hacer porque ella dice que prefiere morirse del fabri que morirse de hambre porque tiene que trabajar. Eso es muy fuerte, pero bueno. Pero es lo que hay. Mm, ¿Qué es lo que va a hacer la terapia de reemplazo enzimático? Pues como se está poniendo la enzima, entonces va a haber una disminución de los GL3, o sea, globotriacilceramida, que lo estamos llamando GL3. Eh, de todas maneras, estos pacientes, a pesar de que se les ponga la enzima, ellos tienen que estar con un seguimiento permanente cada 3 meses. Eh, Porque de todas maneras, muchos de ellos, cuando llegan al reemplazo enzimático, ya han hecho una cantidad de daño, sea en órganos o en tejidos. Entonces, por eso es tan importante el seguimiento. Bueno, existen muchas organizaciones de pacientes en el mundo, eso es muy importante en estas enfermedades. Vamos a pasar a otra enfermedad que tiene, espérate un momentico porque, a ver, sí, muy bien, estaba confirmando que estuviéramos en la misma línea. Vamos a pasar a otra enfermedad que es la leucodistrofia metacromática. Y vamos a pasar a ella porque eh, la leucemia metacromática, que es una deficiencia de la aril sulfatasa A, ¿cierto? Está relacionada con una vía alterna que tiene para la producción de ceramidas. Entonces, a partir de estos galactocerebrósidos, ¿cierto? Eh, Perdón, a partir de estos lactocerebrósidos, o sea, como lo vimos acá, se puede obtener otro tipo de, de lípidos, de estos lípidos complejos que se van a acumular y son muy devastadores. Aquí, entonces vamos a ver la leucodistrofia metacromática. Les recomiendo que para esto vean la película Lorenzo's Oil o el aceite de Lorenzo, está en YouTube, o el milagro de Lorenzo. Está muy bien hecha la película, es de la vida real y fue el desarrollo de uno de los tratamientos que hay para esta enfermedad, que lo que va a hacer, pues hay dos grandes grupos, ahorita les hablo de eso, que es el aceite de Lorenzo. Bien, entonces la enfermedad, la leucodistrofia metacromática es una enfermedad autosómica recesiva. También tenemos que está dentro de las enfermedades de depósito lisosomal y va a causar una deficiencia de la aril sulfatasa A. También le dicen ARSA, ¿cierto? Entre ellos va a haber un fenotipo que es el SAPB, que es saponina B. Ahorita miramos eso. Básicamente, entonces, lo que va a suceder es que esta enzima va a afectar la mielina de los pacientes. Recuerden que la mielina es como el forrito que va a cubrir el sistema nervioso. Es decir, es como un cable, ¿cierto? Por dentro va el metal, que está por donde va la energía, y el cauchito es lo que sería como la mielina. Y eso va a llevar entonces a que haya una serie de trastornos motores
y motores y neurocognitivos. De hecho, estos pacientes, la primera enfermedad que yo estudié de errores innatos fue esta, la leucemia metacromática. Esta enfermedad puede aparecer desde edad muy temprana, dependiendo de la presentación, pero es una enfermedad que a mí me impresiona mucho porque va devastando el sistema nervioso y los pacientes incluso quedan ciegos, sordos, sin poder caminar, pero están totalmente conscientes. Eso me parece súper fuerte. Bueno, ya sabemos la autosómica recesiva. Entonces, ya vimos que es la fisiopatología, entonces es la deficiencia de la arilsulfatasa porque va a haber una variante genética que nos haga este efecto. Y entonces vamos a acumular sobre todo en el sistema nervioso central y periférico. Realmente la patología es rara, realmente hay uno en 40.000 a uno en 160.000. Es de herencia autosómica recesiva, pero les cuento que en nuestro medio tenemos la enfermedad. Tenemos pacientes con esta enfermedad. Entonces, básicamente, el gen se llama ARSA por arilsulfatasa ácida. Y este gen se va a codificar en el cromosoma 22q13. Tenemos, como en otras enfermedades de los errores innatos del metabolismo, es que hay unos alelos que se llaman alelos de pseudodeficiencia, o sea, que hacen como una especie de deficiencia, pero el fenotipo no es tan severo como cuando se tiene la deficiencia pues en un alelo normal. Se han descrito más o menos unas 160 mutaciones. Tenemos varias presentaciones de la enfermedad. Tenemos la presentación infantil, la juvenil y la del adulto. La más severa es la infantil. Generalmente es letal. Se llama leucodistrofia metacromática porque eso es lo que hace en el cerebro. Mire que aquí esta parte blanca, leucus blanco, mire que se han perdido casi todas las circunvalaciones del cerebro. Entonces es una enfermedad muy devastadora. La forma infantil, ¿cierto? Se va a manifestar entre el primer y segundo año de vida. La juvenil se presenta en la etapa, pues en los jóvenes, pero cuando se presenta, o sea, esta es la más agresiva y mortal, ¿cierto? Pero en los jóvenes, cuando se presenta, progresa muy rápidamente. Esta infantil puede llevar a que haya un retraso en el desarrollo, pueden quedar ciegos, pueden quedar sordos, tienen crisis epiléptica, sufren arreflexia, sufren atrofia muscular. Y como les decía antes, o sea, los niños quedan como está este niño acá, pero el niño puede ser consciente. También pueden sufrir disfagia, pueden sufrir hipotonía y los niños mueren rápidamente. En la juvenil
que puede presentarse entre los 4 y 12 años, como les digo, a partir del momento en que se presente, es más grave y más rápida que en la de los niños. Estos niños entonces, o estos jóvenes, son niños que pueden incluso estar normal y de un momento a otro empiezan a tener dificultad o sea, problemas escolares, problemas conductuales, tienen problemas para la marcha, incontinencia, disartria y signos extrapiramidales, y el desarrollo de la enfermedad, ¿cierto? A veces puede tornarse muy crónica y pueden ser hasta 20 años. Cuando yo conocí esta enfermedad, lo conocí por una profesora de la universidad que su hermano la había sufrido y se murió, su niño lo sufrió y después la empezó a presentar a ella. En los adultos, imagínense el rango tan grande, es decir, puede ser que cualquiera de nosotros la tengamos y, y a los 60 años empiece a aparecer, o incluso a los 70 puede aparecer la enfermedad. Igualmente tiene pues como un poquito las mismas características, presentan de deterioro cognitivo, personalidad, cambios de la personalidad, problemas pues como a nivel de, de las percepciones intelectuales, ansiedad, pensamientos desorganizados, pueden ser esquizoides, pueden presentar depresiones, psicosis, paranoia. Generalmente estos pacientes nunca se diagnostican, se mueren sin ser diagnosticados. Muchas veces los diagnósticos son casuales porque otro familiar le diagnosticaron y de esa manera llega, pero generalmente pasan desapercibidos. Puede ser por la detección de la deficiencia de la enzima, de la aril sulfatasa, puede ser por la variante genética o, como vimos en las fases más graves, porque se ve la leucodistrofia. O sea, se va perdiendo, se va volviendo como más blanco. Incluso en las imágenes se ve literalmente así, o sea, como si se hubiera borrado. Hay algunos países que tienen a disposición eh, pruebas histopatológicas y se puede mirar prenatalmente. Desde la parte de bioquímicas, se puede encontrar a veces que hay, porque ellos empiezan a buscarle cuando empiezan las manifestaciones, que generalmente son en manifestaciones del sistema nervioso a nivel de extremidades inferiores, pues empiezan a hacerle búsqueda y entre ellas pueden encontrar aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Le hacen entonces la actividad enzimática y está disminuida, y esa actividad enzimática entonces se puede hacer, además del dosaje, se puede hacer por cultivo de leucocitos o fibroblastos. Aquí no se hace en Colombia, pero hoy en día hay, de acuerdo a las manifestaciones clínicas y a la actividad, al resultado de actividad enzimática, entonces se habla, pues se refiere a la enfermedad de la siguiente manera. Entonces, cuando la actividad enzimática es menor del 30%, entonces se dice que es una leucodistrofia verdadera, ¿cierto? Y pues se hace el análisis molecular y evidentemente están las variantes genéticas para ello. Cuando la actividad enzimática es entre el 10 y 30, se llama leucodistrofia probable.
Entonces se hace la determinación, el dosaje a nivel de orina y existen pues una serie de yo iba a decir el experimento, la prueba de laboratorio como tal consiste en determinar una serie de bandas, ¿cierto? Y dependiendo como en esas bandas, entonces tenemos las fuertes, que son las que confirman la leucodistrofia, las livianas, que son de portador, o las ausentes que descartan. En Colombia no se hace eso. Tenemos otro que es la actividad entre el 25 y el 60%. 25 y 60%. Entonces ahí es lo que se llama posible déficit de activador de la saponina. ¿Por qué? Porque la enzima necesita un activador que es la saponina y ya se sabe que puede haber un fenotipo que está no directamente relacionado con la enzima sino con el activador. Bien. Y tenemos para este entonces también existe, si son bandas fuertes, bandas livianas, perdón, o ausentes. Y tenemos la actividad de la arilsulfatasa normal, pero que va a tener patrones urinarios de la prueba donde van a haber unas bandas fuertes, ¿cierto? O y que lo hace con un genotipo que es el que se llama el SAPSAP, o si están ausentes las bandas, que es que no tiene leucodistrofia metacromática. Esta es para un genotipo relacionado con la saponina, o sea, con el activador. Por histopatología se han visto depósitos de gránulos metacromáticos, por eso se llama leucodistrofia metacromática, porque en los rayos X aparece una leuco, o sea, un emblanquecimiento de las formas que debe presentar en imaginología, y cuando se hacen biopsias o estudios histopatológicos se ven unos gránulos metacromáticos que se dan tanto en los nervios como en tejidos viscerales. También se puede ver una desmielinización y la degeneración pues de la sustancia blanca, que es lo que crea la leucodistrofia. En el electroencefalograma se puede encontrar anormalidades al principio de la enfermedad, las ondas lentas y de amplitud aumentada y velocidad de conducción nerviosa aferente y eferente están disminuidas. Esta se puede hacer desde el diagnóstico prenatal, por biopsias de vellosidad coriónica o líquido amniótico. Entre nosotros se hace en la Universidad de los Andes el dosaje, la deficiencia de la arilsulfatasa se hace en nuestro medio y también las variantes genéticas. El tratamiento, no existe un tratamiento específico. Existe lo que es el aceite de Lorenzo. Existen dos grandes grupos en el mundo con respecto a eso, que es los que están a favor del aceite de Lorenzo y los que no están. Entonces, el aceite de Lorenzo, los que lo desarrollaron, véanse la película, encontraron, y en publicaciones que hay, es que no detiene la enfermedad. Lo que se ha visto es que mejora la aparición de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, o sea, las enlentece, ¿cierto?
pero no mejora el pronóstico de vida. Por eso es que hay unos que incluso están en contra. Lo otro es que las manifestaciones, por ejemplo, si ya tiene sordera o ceguera, el aceite de Lorenzo no les va a recuperar eso. ¿Qué se está haciendo actualmente? Por ejemplo, el doctor Benté, que no puse la foto porque pues no me, aunque es paciente mío y todo, pero se los voy a mostrar ahorita. El doctor Benté tiene una leucodistrofia metacromática, es médico, se graduó, pero él en estos momentos estamos gestionando para hacerle trasplante de médula ósea, que a veces funciona. ¿Qué tratamientos hay sintomáticos? O sea, fisioterapia, los medicamentos antiespasmódicos. Hay una cosa que es muy importante y es el problema que ellos tienen con la incontinencia urinaria, que es muy difícil para ellos, y también les ayuda a disminuir las contracturas musculares. La nutrición, muy importante. Aquí quiero mencionar una de las hipótesis que yo tengo para, por ejemplo, el doctor Benté, que tiene la leucodistrofia metacromática, porque él era un niño de Guapi, Cauca, normal, vivía súper bien, se alimentaba en Guapi, Cauca, con pescado, con yuca, con plátano. Y cuando él pasa a medicina y cambia sus hábitos de vida, empieza a manifestarse la enfermedad. Y le hicieron pues su estudio molecular y evidentemente él tenía la variante genética y se esperaba pues que fuera que eso le hubiera aparecido a edad temprana, pero no, mi hipótesis es que el cambio de alimentación, ¿cierto? Ya no comía pescado, sino que comía todo lo que comemos nosotros y eso activó la enfermedad. Bien. Bueno, queridos estudiantes, sigue entonces otra glucocerebrosidosis que es la enfermedad de Gaucher. Como faltan 20 minutos, entonces les propongo que lo dejemos para la próxima clase. Para el próximo lunes, que es día de fiesta, entonces les voy a dejar el video de las acidurías orgánicas porque quiero continuar estas clases entonces el 13 de mayo. ¿Les parece bien? Para repetir que dijo que usted no le escuché esa parte. No, que pues Entonces, seguiría la enfermedad de Gaucher, pero como faltan... no, perdón, bello, ¿por qué tengo esto así? Qué loco. Bueno, no, seguía la enfermedad de Krabbe. Pero no, es que ya es como demasiado. Porque estas enfermedades se vuelven muy monótonas porque es casi todo lo mismo, lo mismo. Entonces yo sugiero que sigamos la próxima clase, que faltan 20 minutos. O si quieres la seguimos. sí, profe, no. Pues por mí está bien que la otra clase terminemos. No sé qué dicen las otras, María Paula, Esteban, o seguimos. Porque la enfermedad de Krabbe son como 10 slides. Profe, pues yo también digo que si se puede hacer la próxima clase, pues mejor. Sí, listo. No sé por qué tenía estas acá. Seguía la enfermedad de Krabbe. Listo, chicos. Entonces, un momentico, yo vuelvo, pongo la cámara.
Detenemos. Bueno, entonces nos vemos con esta segunda parte de glucocerebrósidos y bueno, me perdonan todos los errores que tengo a veces en las diapositivas, pero es que como cada curso a veces es diferente, como que no borro las que, pues borro las que no son, bueno, en fin. En todo caso, por favor, me disculpan eso. No sé si alguno de acá es del grupo 13, pero los del grupo 13, entonces ya les voy a escribir un correo donde les digo cómo vamos a hacer para terminar el curso. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Que estén muy bien, gracias.